Hay novedades en el caso de la Dana, un segundito, Javier, porque el Gobierno valenciano ha confirmado que 37 personas dependientes, usuarias del servicio de teleasistencia, fallecieron durante ese día crítico de la tragedia, Jero. Sí, el Consell asegura que los usuarios de teleasistencia recibieron avisos de precaución tanto el día anterior como la misma jornada del temporal tras elevarse la alerta de la EMET a nivel rojo. Según la versión oficial, desde el 28 de octubre los operadores de teleasistencia incluyeron en todas las comunicaciones recordatorios del riesgo meteorológico reforzados el 29 de octubre por la mañana. Sin embargo, los informes internos del propio servicio de teleasistencia contradicen esta versión, ya que reflejan un volumen de comunicaciones con los usuarios que, a juicio de fuentes parlamentarias, no acredita que se realizará un aviso generalizado y proactivo a todos los dependientes afectados. El impacto más grave de la Dana, según ahora se confirma, recayó sobre la población más vulnerable. Ya conocen a Marilo Gradoli, es la presidenta de la Asociación de Víctimas 29 de octubre. Marilo, muy buenos días. Buenos días. Acabáis de llegar de Bruselas. Enseguida vamos a hablar de lo que sucedió ayer allí, de vuestra petición para que se siga investigando. Pero antes de nada me gustaría preguntarte por esta información que hemos conocido en las últimas horas, la información de que de entre los 229 fallecidos por la Dana, 37 eran personas dependientes. Pues vuelve a darnos mucha vergüenza el Consell de la Generalitat Valenciana, porque hay que recordar que durante la mañana, cuando hemos conocido que Argüeso desde Emergencias llamó a la consellera Camarero para decirle que había problemas, ella respondió: Jope, si necesitas algo, me llamas. Posteriormente, la responsable de dependencias, la señora Camarero, estuvo en el CECOPI y se desconectó porque tenía que ir a una entrega de premios. Esto es muy vergonzoso. Es decir, es que no solamente con apartar a Argüeso y con apartar a Pradas es suficiente. El Consell que ahora mismo preside la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, junto con todos sus consellers, están demostrando que no se puede reescribir la historia, un borrón y cuenta nueva de lo que pasó, que centrémonos en la reconstrucción. No podemos, porque cada noticia, cada información que sale respecto del día 29 es más vergonzante y demuestra que son un Consell, y vamos a llamarles ya por su nombre, homicida. No estuvieron a la altura, no protegieron a los valencianos y a las valencianas, y sabemos que 37 personas dependientes, 37 personas que estaban en residencias, que estaban en su casa, murieron porque no hubo una alerta, pero no la alerta general, sino la que también desde la Consellería de Bienestar, desde la que preside la señora Camarero, se podían haber tomado medidas para evitar esas muertes evitables. Hablamos de 229, pero 37, un 15% de personas dependientes en residencias y en sus casas. Es muy vergonzoso y da mucha pena ir conociendo este tipo de informaciones. Enseguida vamos a hablar también de la visita de ayer a Bruselas, como decíamos, de la investigación, pero antes me gustaría preguntarle por esa información también a Raquel Ejerique, porque ahora, claro, uno de los principales debates es si se avisó correctamente a esos dependientes, 37 fallecieron el día de la Dana, si se les avisó correctamente, porque eran personas, Raquel, claro, especialmente vulnerables, que fallecieron en condiciones especialmente difíciles. Bueno, yo creo que hay una prueba irrefutable de que no se les avisó, porque si no, no habrían fallecido, ¿no? Y desgraciadamente fallecieron porque si alguien les hubiera dicho subid a una planta superior o buscad refugio o tened cuidado que viene el agua, pues evidentemente no estaríamos hablando de 37 fallecidos, que son, esto sí ya es responsabilidad directa de la Generalitat Valenciana, porque las personas dependientes tienen una responsabilidad sobre ellas, la administración que las tutela, y que evidentemente tenía que haberles dado una información que o no se les dio según los papeles presentados en les Corts, o si se les dio fue de una baja intensidad y que no reflejaba, como por cierto el famoso mensaje de las 20 y 11, no reflejaba realmente una instrucción clara para la autoprotección. Hay que recordar que en toda la zona del Horta Sud es muy común, y también en las residencias de mayores, que haya plantas bajas y que estén habitadas.
bueno, es una costumbre social, igual que es una costumbre que cuando ha llovido y hay pequeñas inundaciones la gente vaya por sus coches. Y hay que recordar en este sentido que la gran mayoría de personas fallecieron en sus casas, lo cual ya es una cosa incomprensible, ¿no? Estás en tu casa, en el sitio de tu refugio, y precisamente por quedarte ahí falleces. El caso de la responsabilidad de la vicepresidenta, porque además de consellera responsable de las residencias, es vicepresidenta del Consell, además de la portavoz, es la persona que sale todos los días a defender lo que se hizo desde el Consell el día de la Dana. Hay que recordar que efectivamente no solo no dio la información necesaria, sino que es otro de esos actores que tampoco estaba en su puesto de trabajo, porque primero dijo al mensaje de alerta que le mandó un responsable de emergencias, la respuesta fue: Jope, si necesitas algo, que me avisen, siendo una persona que sabe perfectamente que en todo ese territorio donde estaba cayendo cientos de litros de agua y estaban desbordándose los barrancos, tiene muchas residencias de mayores la Generalitat Valenciana, y sabiéndolo, la respuesta fue Jope. Y cuando ya entró en el CECOPI y ya se estaba hablando de foratas, se estaba hablando de problemas de los bomberos, se estaba hablando de realmente la que se venía encima, no solo se quedó a intentar salvar a las personas de su responsabilidad, que eran los mayores de los centros, sino que se desconectó para irse a unos premios económicos y ponerse un traje para entregarlos, ¿no? Entonces yo creo que a las pruebas, si nos remitimos a la prueba fundamental, es que esas personas no se salvaron porque una vez más la Generalitat Valenciana no avisó como debía. Han tenido que esperar casi un año, 11 meses, para que les escuchen en Bruselas, pero las asociaciones de víctimas han ido allí y han exigido que no se deje de investigar. De lo primero que se acuerdan es de los familiares y amigos que han perdido. Mi marido viviera con mi hija. Después de meses luchando, han conseguido su objetivo. Hemos podido expresar lo que necesitábamos, que era que nos escucharan. El discurso para exigir justicia y responsabilidad que se ha producido en el Parlamento Europeo antes que en las Cortes Valencianas o en el Congreso. La responsabilidad máxima es del Consell de la Generalitat por el abandono que sufrimos por parte de Carlos Mazón, hay que nombrarlo. El Partido Popular, que había bloqueado su comparecencia en ocasiones anteriores, ha extendido las culpas a todo el Estado. A las asociaciones de víctimas les ha trasladado públicamente sus condolencias, pero también un mensaje. Bien sé que no todas las víctimas, ni siquiera todas las familias de víctimas mortales, se sienten representadas por estas dos asociaciones. En la sala se han recordado además las palabras del vicepresidente al que Mazón encargó la reconstrucción. Somos corresponsables de proporcionar esa seguridad. La autoprotección es el primero de los mecanismos que salva vidas. Cuando está lloviendo y está entrando el agua en casa, no bajará al garaje a por el coche. Y eso no tiene que ver con el aviso o el no aviso. No hubo imprudencia ciudadana. Fue una gestión homicida de las emergencias de la Generalitat con 229 víctimas mortales. La comisión se ha comprometido a considerar las peticiones de las víctimas que reclaman una investigación y medidas para que no vuelva a repetirse. Bueno, una jornada dura, emocionante, Mariló, que vosotros llevabais reclamando ya desde hacía 11 meses que os escuchasen, que se investigase. ¿Con qué sensación regresáis de Bruselas? ¿Os sentisteis arropados, escuchados allí? La verdad es que sí. Es muy reconfortante saber que la institución europea nos escucha, nos comprende y va a iniciar una investigación para esclarecer lo que pasó el día 29 de octubre. No tendrá competencias directas respecto de lo que pasó, pero sí puede informar sobre la vulneración de derechos que tuvimos los valencianos y las valencianas el día 29 de octubre, con el resultado fatídico y terrible de 229 víctimas mortales. Claro, la Unión Europea lo que recuerda es: nosotros investigamos esto, dice Mariló, pero recuerden ustedes que esto lo tienen que investigar los países, ¿no? Exactamente, eso fue lo que nos trasladaron y en ese sentido sabemos que la justicia, el juzgado de instrucción número 3 de Catarroja, sigue investigando para dar luz de lo que pasó aquel día 29 de octubre. Hay un intento por parte del Consell de borrón y cuenta nueva y centrarse en la reconstrucción, pero las asociaciones de víctimas estamos centradas en justicia que llegará,
verdad, saber lo que pasó ese día 29 y la reparación. Esa reparación que no viene únicamente por las infraestructuras, que sí que reclamamos para que sean resilientes, para que estén adaptadas al cambio climático, pero también una reparación política, social y anímica de toda la sociedad. Dentro de esta reparación, lo que no pueden decirnos es que la responsabilidad es de las personas técnicas, y lo que no pueden decirnos, y denunciamos y lamentamos enormemente, es que se diga que falló la autoprotección. No falló la autoprotección porque no hubo alerta. Si tú no sabes lo que está pasando, tú no puedes actuar. No hubo comunicación de riesgo, no se nos comunicó que venía una barrancada, que venía una riada, y por tanto no había autoprotección posible. La gente que estaba en su casa, ¿cómo iba a autoprotegerse? Estaba autoprotegiéndose de la lluvia, pero no de una barrancada porque no se alertó. E intentar culpar, porque es lo que se está intentando, culpar a la propia ciudadanía de sus muertes, de las muertes del Consell, es vergonzante, es vergonzoso. Y de verdad que no podemos permitir que se nos trate de esta manera. El Consell de la Generalitat, con un poco de dignidad, que es la dignidad que tenemos la ciudadanía, tendría que dimitir Carlos Mazón junto a su vicepresidenta Susana Camarero, el conseller de Educación, que se fue a comer porque tenía derecho a estar con su familia, mientras familias valencianas estaban muriéndose, estaban ahogándose y estaban pasando por una situación muy difícil. Hay una responsabilidad política, la responsabilidad de proteger a los valencianos y a valencianas, que eran los que tenían que estar en el CECOPI alertando, dando instrucciones a todas sus consellerías para que se tomasen las medidas de precaución necesarias, que no hubo una dejación de funciones, una dejación de responsabilidad, y ahora lo que pretenden es el péndulo. Todo lo contrario, que sean las personas técnicas, que sean las personas de la ciudadanía las que tengan que protegerse. Hay una responsabilidad política que no vamos a parar de reclamar. Marilo, quédate con nosotros. Cogiendo el guante de la responsabilidad política que plantea Marilo, ¿la investigación en qué punto se encuentra en este país? ¿Qué dice la Comisión Europea? Nosotros lo investigamos, pero que esto ya lo deberían investigar primero ustedes. Sí, Daniel. Pues ni las Cortes ni el Congreso, ¿verdad? Es curioso, ¿no? Es decir, es verdad que el gesto de mayor credibilidad que estamos viendo en España es esa investigación de la jueza de Catarroja, ¿no? Pero Mariló Gradolí habla de una recuperación política, anímica y social. Es que esas lágrimas que vemos ayer en el Parlamento Europeo, eso no es teatro, Es decir, eso es gente que está rota y con motivo. Y esas 229 personas, pues evidentemente no van a volver. Pero las víctimas al menos querrán que no se las tomen por idiotas, ¿no? O que incluso no se llegue al extremo de culpabilizarlas porque mira tú que mal ejerces el autocuidado y la autoprotección, que no sabes lo que tienes que hacer en una situación como esta. Eso que se diga ahora, que se diga en septiembre de 2025, me parece alucinante. El Parlamento Europeo, ojo, porque es un arma de doble filo, ¿no? A veces sirve para dar voz a víctimas en distintos casos, a veces sirve simplemente para externalizar o llevar a Europa polémicas y problemas que tienen que resolverse aquí. Y aquí es donde hay que hacerlo, ¿no? Por eso también llama mucho la atención que una escena como la de ayer en el Parlamento Europeo no se haya visto en el Congreso o tampoco en les Corts, ¿no? La pregunta siempre será la misma: ¿iba a perseguir a Mazón y a todos sus responsables? ¿Qué hubiera pasado si en vez de a las 8 y 11 esa alerta se hubiera lanzado a las 7 y 11 o a las 5 de la tarde? ¿Cuántas vidas se hubieran salvado? Y hay pruebas del algodón. Cada día tenemos media docena, como las de esos 37 dependientes, conectados a un servicio de teleasistencia, es decir, que tenían que tener un contacto directo con la Generalitat. Yo creo que hace falta algo más que un jopé para explicar la explicación de la Generalitat valenciana. Venga, dos opiniones breves más. Lucía, bueno, a mí me Pablo. parece completamente imprescindible que, empezando por las Cortes Valencianas, que es el lugar, da un poco de vergüenza que las Cortes Valencianas no hayan abierto una comisión de investigación
para esclarecer esto. Da mucha vergüenza que las víctimas hayan tenido que ir a Bruselas y no a las Cortes Valencianas, que es la institución que le corresponde. Más vergüenza da todavía esto que se está descubriendo ahora, ¿no? Porque estos 37 dependientes, que esto es una cosa muy relevante, supongo que la jueza, en fin, lo tomará en consideración y será un elemento más. Pero es que llama la atención que tampoco en el Parlamento español, que tiene una mayoría, digamos, distinta a la de las Cortes Valencianas, tampoco haya una comisión de investigación en marcha. Es decir, tampoco las víctimas han podido venir al Congreso de los Diputados a Madrid y hay una mayoría, digamos, progresista, una mayoría en la que están los partidos de izquierda valencianos, que en este momento están, lógicamente, encabezando la oposición al señor Mazón. Es decir, y todo esto es porque, supongo, entiendo, que es por preservar de las declaraciones a sus máximos jefes, es decir, porque el PP amenaza con llamar a declarar a Pedro Sánchez a esa comisión y entonces la mayoría que hay del PSOE, Sumar, Podemos y demás en el Congreso dice que no, es decir, pero... En cualquier caso, aquí yo creo que el foco es les Corts, ¿eh? Es decir, es ahí claramente donde tendría que... He empezado por ahí. Ese es el primer sitio, pero el segundo sitio tendría que ser el Congreso de los Diputados. Es más, si las Cortes no quieren esa investigación, el Congreso de los Diputados tendría que abrirla. Pablo. 3 consideraciones rápidas. La primera, la política ha claudicado aquí porque en realidad ha tenido que ser una jueza de Catarroja la que recuerde 2 principios fundamentales. 1, la competencia en la anticipación y la gestión de la tragedia era plena de la comunidad autónoma, y 2, su inacción, su negligencia ha tenido un coste en vidas humanas. Que haya tenido que venir una jueza a poner negro sobre blanco a quien le corresponde la responsabilidad ya nos da algo que pensar. Segunda consideración, de acuerdo con los datos que tenemos, la mitad de las personas que fallecieron en La Dana tenían más de 70 años, es decir, era gente que tuvo dificultades para valerse por sí misma. Por lo tanto, ya podíamos anticipar que si había una conexión causa-efecto entre una alerta temprana y el que hubiera menos víctimas, precisamente es por aquellas personas que tenían movilidad restringida. Todavía más grave en el caso de la teleasistencia, porque están tuteladas, pero en realidad de lo que hablamos es de gente vulnerable que no ha tenido capacidad para defenderse. Y tercero, a la hora de aprender de todo esto, es fantástico que podamos discutir sobre protocolos y mecanismos de actuación, pero en última instancia el problema central es que quien tenía que estar al frente de la cadena de mando no estaba, y como no tomó él las decisiones que eran oportunas, eso por desgracia ha tenido un coste en vidas humanas. Canarias, Diana Morant, ministra, secretaria general de los socialistas valencianos, buenas noches. Buenas noches. Sabíamos que a la ciudadanía en general se le avisó tarde, 8:11 de la noche con ese SMS. Ahora tenemos constancia de que las personas más vulnerables, dependientes con servicio de teleasistencia, no se les hizo ninguna llamada específica para avisarles, cuídate porque esto es lo que va a venir. ¿Cómo lo interpreta usted? Pues de hecho nosotros desde luego hemos indagado en esta información porque creemos que es de gravedad el hecho de que personas que se les declara un nivel de dependencia tal que su protección y en definitiva su día a día está bajo la supervisión y la protección del sistema, para eso se crea el sistema de teledetección, pues queríamos saber qué hizo el sistema, qué hizo la Generalitat Valenciana con respecto a estas personas que están bajo su protección. Y descubrimos primero una carta, una contestación que para nosotros es mentirosa porque se vuelve a desmontar con los datos, en el que la propia Susana Camarero reconoce que el día 28 y el día 29 había avisos suficientes de la EMET como para haber alertado a los usuarios. Pero lo cierto es que de las comunicaciones que hace el servicio de teleasistencia se desprende que no hubo comunicación específica precisamente para alertar a estas personas que quizás por sus condiciones de menor movilidad pues son las primeras a las que hay que avisar, ¿no? Porque no tienen una reacción tan rápida a un posible suceso. Así que es otra nueva prueba, otra constatación de que el peor día de los valencianos, el gobierno de Mazón, y digo su gobierno, no estuvo a la altura, porque ya hablamos de su vicepresidenta también, que quiero recordar que hemos descubierto al cabo de meses que recibió un mensaje ya a las 3 menos algo, advirtiéndola de que los barrancos estaban a punto de colapsar, y su contestación fue jope, y que además se conectó a las 5, esto lo supimos hace 3 semanas, no lo sabíamos, lo habían ocultado, y que a las 5:40 se desconectó de ese CECOPI para irse a una gala de premios. En definitiva, durante esa tarde, uno en el Ventorro, otros entregando galas, la ciudadanía
abandonada a su suerte, y el resultado es un resultado de muerte. 229 personas, y estas específicamente 37 personas bajo la protección del sistema, un sistema que les falló en manos de un gobierno muy negligente. A mí este dato me parece realmente dramático, no lo conocíamos hasta hoy. 37 personas usuarias del servicio de teleasistencia, muchas de ellas dependientes, muertas de las 229, y eran personas a las que la administración las tenía bajo control, les podía llamar, tenía sus números de teléfono, tenía contacto permanente con ellas por definición, y no les avisó. Sí, porque de hecho vemos cómo solo al día siguiente se duplican las llamadas. Entiendo que efectivamente tiene que haber una llamada como respuesta a lo que había ocurrido el día 29 de octubre para ver cómo están esas personas. Pero es que eso debería haber ocurrido ya el día de antes. Pero es que además tenemos también registros de llamadas al contrario, porque están las llamadas que hace el servicio a los usuarios y las llamadas que hacen los usuarios al servicio. Y ya se registran, pero no tenemos las horas, ya se registran muchas llamadas de usuarios de la teleasistencia que se ponen en contacto con el servicio de teleasistencia. El teleasistencia las deriva al 112 y por tanto nosotros vamos a exigir desde luego toda la información, la transcripción de las llamadas, que todas estas llamadas quedan registradas. Queremos saber qué ocurrió en las llamadas de ida, en las llamadas de vuelta, y queremos cruzar los datos de esas personas que llamaron, si al final coinciden con los nombres de los fallecidos, porque básicamente, claro, esto al final es descorazonador, porque la gente empieza a pensar que falla el sistema, ¿no? Pero lo cierto es que los representantes, los responsables de ese sistema, lo que pasa es que no estaban y no han estado a la altura. Por eso para nosotros hace mucho tiempo que esto no es solo un mazón de dimisión. Esto merece desde luego una convocatoria electoral, porque si no, Aimar, la sociedad valenciana, los valencianos y las valencianas estamos atrapados en el 29 de octubre y es muy duro no poder pasar de ahí, porque con tanta mentira y con tanta negligencia y tanta angustia y la falta de asunción de responsabilidades, nos hemos quedado atrapados en aquella noche tan trágica. Diana Morant, ministra y secretaria general de los socialistas valencianos, gracias, buenas noches.